Wilhelm Hosenfeld era un soldado alemán. Estaba destinado en Varsovia, Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio, creía en el sentido de comunidad nacionalsocialista, el Volksgemeinschaft. Sin embargo, sus experiencias en Varsovia lo cambiaron. Fue testigo de los horrores infligidos al pueblo polaco, especialmente a los judíos. Hosenfeld era un católico devoto. Llevaba un diario y escribía cartas. En estos escritos registraba sus experiencias, expresaba su creciente inquietud con las políticas nazis. Sus palabras brindan una perspectiva única sobre el Holocausto. Los escritos de Hosenfeld son documentos históricos importantes. Ofrecen una visión de la mente de un hombre que luchó con su conciencia. Vio la brutalidad del régimen nazi de primera mano. Las entradas del diario de Hosenfeld son crudas y honestas. Describe la creación de guetos para los judíos, escribe sobre deportaciones a campos de concentración, relata actos de violencia y crueldad. Sus palabras revelan la conmoción e incredulidad que sintió. En sus cartas, Hosenfeld se sinceró con su familia. Compartió sus preocupaciones sobre la guerra, expresó sus dudas sobre la propaganda nazi, sabía que su familia podría desaprobar sus puntos de vista. Aún así, no podía quedarse callado. Estos escritos muestran a un hombre en conflicto moral. Hosenfeld luchó por reconciliar su lealtad a Alemania con su conciencia. Estaba obligado por el deber, pero preocupado por lo que veía. La fe de Hosenfeld jugó un papel importante en su transformación. Fue criado como católico, creía en la santidad de la vida humana. Las atrocidades que presenció desafiaron sus creencias. Se preguntó cómo podía existir tal maldad. Vio la humanidad del pueblo polaco, reconoció la injusticia de su persecución. Sus experiencias chocaron con la ideología nazi que le habían enseñado. Esta disonancia alimentó su conflicto interno. Los escritos de Hosenfeld reflejan esta lucha. Cuestionó al régimen nazi, expresó simpatía por las víctimas, buscó formas de ayudar a los necesitados. A pesar de los riesgos, Hosenfeld decidió actuar. Usó su puesto para ayudar a otros. Proporcionó comida y refugio. Emitió documentos falsos. Ayudó a la gente a escapar del gueto. Las acciones de Hosenfeld no estuvieron exentas de peligro. Ayudar a los judíos era un delito en la Polonia ocupada por los nazis. Podría haber enfrentado un castigo severo. Sin embargo, continuó ayudando a los necesitados. Las entradas de su diario mencionan estos actos de valentía. No se glorifica a sí mismo. Escribe sobre estos actos simplemente como lo correcto. Su humanidad brilla en estos momentos. Sección 5. Refugiando a Spielmann. Uno de los ejemplos más famosos de la valentía de Hosenfeld es su ayuda a Władysław Spielmann. Spielmann era un pianista judío polaco. Se escondía de los nazis en las ruinas de Varsovia. Hosenfeld descubrió a Spielmann escondido. En lugar de entregarlo, Hosenfeld le trajo comida y provisiones. Escuchó a Spielmann tocar el piano. Este acto de bondad le dio esperanza a Spielmann. Spielmann sobrevivió a la guerra. Más tarde escribió un libro de memorias sobre sus experiencias. Su historia y la compasión de Hosenfeld se convirtió en la película El pianista. Sección 6. El peso del silencio. Después de la guerra, Hosenfeld fue capturado por los soviéticos. Fue acusado de crímenes de guerra. Estuvo preso muchos años. Murió a causa de las torturas en un campo soviético en 1952. La historia de Hosenfeld permaneció desconocida durante décadas. Sus diarios y cartas fueron preservados. Finalmente fueron descubiertos y publicados. Sección 7. Reconocimiento y recuerdo. En 1998 se propuso que Yad Vashem, el memorial oficial israelí a las víctimas del Holocausto, reconociese al capitán alemán Hosenfeld como justo entre las naciones. Sin embargo, antes de que la Comisión para la Designación de los Justos pudiera conceder el título, había que comprobar que Hosenfeld no había participado en crímenes de guerra. Una vez que se hicieron públicos sus diarios y cartas, el caso se sometió a la revisión de la comisión. Yad Vashem
También recibió la confirmación de la Comisión Polaca para la investigación de los crímenes nazis de que su conducta había sido intachable. No solo Hausenfeld no había cometido abusos, sino que había dado refugio en su recinto en Varsovia a muchas personas perseguidas, entre ellos perseguidos políticos, judíos y sacerdotes. En 1998, Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto, reconoció a Wilhelm Hausenfeld como justo entre las naciones. Este título se otorga a los no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto. La historia de Hausenfeld ganó atención internacional. Sus diarios y cartas fueron publicados. La película El pianista dio a conocer su historia a un público más amplio. Su historia sirve como recordatorio de la importancia del coraje individual. Incluso en los tiempos más oscuros, hubo quienes eligieron la humanidad sobre el odio. Sección 8. Semillas de esperanza. La historia de Wilhelm Hausenfeld es un testimonio del poder de la compasión. Fue testigo de una crueldad inimaginable, sin embargo, eligió actuar con amabilidad y valentía. Su historia ofrece esperanza. Demuestra que incluso en medio del mal, las personas pueden marcar la diferencia. Sus acciones salvaron vidas y siguen inspirando. El legado de Hausenfeld nos recuerda que todos tenemos una elección que hacer. Podemos optar por seguir el camino del odio y los prejuicios, o podemos elegir el camino de la empatía y la compasión. Sección 9. Un mensaje universal. Aunque la historia de Hausenfeld es específica del Holocausto, conlleva un mensaje universal. Destaca los peligros de los prejuicios y la discriminación. Subraya la necesidad de tolerancia y comprensión. La transformación de Hausenfeld nos desafía a examinar nuestras propias creencias. Nos anima a denunciar las injusticias. Nos recuerda que el silencio es complicidad. Al recordar la historia de Hausenfeld, honramos su memoria. También reafirmamos nuestro compromiso de construir un mundo más justo y compasivo. Sección 10. Un legado de compasión. Wilhelm Hausenfeld era un hombre común que se encontró en circunstancias extraordinarias. Tomó la decisión de seguir su conciencia. Arriesgó su vida para salvar a otros. Su historia es un faro de esperanza en un capítulo oscuro de la historia de la humanidad. Nos recuerda que incluso frente al mal, la humanidad puede prevalecer. El legado de compasión de Hausenfeld sigue inspirando. Nos recuerda nuestra responsabilidad compartida de defender lo que es correcto. Nos anima a abrazar nuestra humanidad común y construir un futuro mejor para todos.